América, España, el resto del mundo, buenas tardes. Estamos dando comienzo a una nueva tertulia, debate, en este caso sobre cárceles, diferentes aspectos relacionados a las cárceles, que hemos dado en llamar cárceles, lo bueno, lo malo y lo feo. Yo estaré moderando para el grupo Debates La Purga de Ares, y el compañero gran jefe Ares, el gran enmascarado, no podrá participar con su voz por un pequeño problema de audio que tiene, pero él es el que se está encargando de la grabación de este video. Los saludo a todos y bueno, nada más, largamos. Los compañeros les doy la bienvenida. Hay gente de México, de Venezuela y no me acuerdo de... Yo soy de Argentina, no me acuerdo de qué otro lugar hay alguna persona por aquí. ¿Hay alguien que quiera comenzar dando alguna perspectiva? ¿Quién quiere comenzar dando algún panorama desde su opinión personal de lo que pueden ser las cárceles latinoamericanas, ya que nosotros somos latinoamericanos? Bueno, a mí me gustaría... Bueno, Omar, adelante. Ok, gracias. Para empezar, este tema, como saben, surgió desde la cuestión de la prostitución, el debate que tuvimos de la prostitución, cuando propuse yo que debería de ser penalizada y que a las mujeres que practiquen la prostitución deberían de ir a prisión. En el caso de, por ejemplo, sus hijos, que fueran dados, en el caso de México, el sistema DIF o los sistemas de cuidado infantil o de la familia en los respectivos estados, en sus respectivos países, pues se hicieran cargo de los hijos. Entonces esto generó polémicas porque muchos decían que la cárcel no es un buen lugar para poder estar o para poder ser, pero mi perspectiva es que la cárcel, un centro de reinserción social o de readaptación social, como se les llama en sus países, es precisamente para poder reinsertar a la sociedad, a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres que se han desviado del camino de lo socialmente correcto. Entonces, mi perspectiva es que en Latinoamérica hace falta mucho para que esta realidad se cumpla, para que estos objetivos, desde el aspecto de la penología, se puedan cumplir. En algunas otras sesiones había comentado que yo estudié Derecho, apenas acabé la carrera hace unos 6 meses, y precisamente fue la terminal en penal, en Derecho Penal, y hice las prácticas, el servicio social. Aquí en México hay algo que se llama servicio social, que se puede hacer para poder generar experiencia y prácticas profesionales en el Servicio Exterior Mexicano, en el Consulado General de México en Houston, y el servicio social en una cárcel de aquí de mi ciudad, de aquí cerca de mi ciudad, del estado, en una cárcel que era una cárcel varonil, porque hay centros penales varoniles y centros penales femeniles. En el caso de lo que yo pude ver o me pude percatar es que existe una sobrepoblación muy grande en general en los centros penitenciarios, principalmente los varoniles. Los femeniles no presentan muchos de estos problemas porque la tasa de delincuencia femenil es baja, es realmente muy baja, y también de condenas. Las mujeres casi no delinquen, pero cuando delinquen, pues sí alcanzan penas muy grandes y delinquen muy feo. Por ejemplo, pueden llegar a generar homicidios. Las mujeres que están en prisión por regulares por delitos muy graves, no por delitos como robo o otro tipo de situaciones. Pero en el caso de las cárceles aquí en México, yo puedo hablar por México, en las cárceles, aquí existe mucha sobrepoblación y mucha gente, o se tiene la perspectiva de que lejos de rehabilitar a la persona, al condenado, pues se le malea más, es peor, es contraproducente para él,
porque no se reinserta en la sociedad, sino que al salir de la cárcel le es más difícil conseguir un empleo y ser gente de bien, lo que podríamos considerar gente de bien, gente que se haya readaptado o reinsertado a a la sociedad. Es como una pieza de rompecabezas que se sale del rompecabezas y entonces hay que volverla a reformar para que pueda reinsertarse a la sociedad. Eso es lo correcto. Lamentablemente eso no pasa. En el aspecto de la penología, que es lo que estudia las penas, la rama del derecho penal y de la criminología que estudia las penas, la cárcel o la pena privativa de la libertad tiene por objeto hacer que el individuo o estudiar al individuo de qué formas se puede evitar el delito o prevenir el delito. En este caso, podría ser la pena de muerte, las multas o las penas pecuniarias y las penas privativas de la libertad. Estas por lo regular cumplen con tres funciones: la preventiva, la retributiva y la restaurativa. Lamentablemente, en las cárceles no se ha podido cumplir con este objetivo, que sea algo restaurativo. Es decir, la gente no se llega a restaurar, no llega a restaurar el daño hecho, como podría serlo, por ejemplo, en Noruega o en otros países en donde se han implementado otros sistemas diferentes, pero tampoco quiero ser bastante eurocéntrico, ¿no? Eurocentrista. En México y en Latinoamérica funciona un sistema penitenciario porque su sociedad lo requiere así. Y en Noruega, pues porque los delitos no son muy graves, no son delitos muy gravosos que ameriten penas privativas de la libertad tan altas como la prisión vitalicia Omar, o lo que podría conocerse como cadena perpetua. Entonces, ya nada más Omar. acabo con esto Ah, y ya le doy la palabra a alguien más. Claro que sí. bien, a veces es un poco odioso por parte del moderador andar pidiéndoles que abrevien un poco lo que dicen, porque una idea bien expresada necesita de más minutos. Pero les voy a pedir que a lo largo de todo el debate hagan un poquito el máximo esfuerzo por concentrar las ideas, así hacemos esto un poco más dinámico. Bueno, se han sumado dos personas a las cuales les aviso que Omar es el primero que acaba de hablar. Así que, bueno, no se han perdido de demasiado en cantidad, bueno, sí, en sustancia, por lo que dijo Omar, y no lo escucharon completamente. Voy a pasarle bueno, en esta primera ronda cada uno va a decir lo que quiere y después nos vamos a hacer preguntas más o menos sobre lo que dijeron los demás o opiniones. Lo vamos a hacer dinámico. Adrián, te paso la palabra. Ariel, Completando lo que... muteate, por favor. Hola, hola. Sí, Ok, Si me Adrián, permite la te palabra. escucho. ¿Me bien. escuchan? Listo. Sí. Sobre Sí. lo que decía Omar, me pareció algo bastante interesante la propuesta de evitar que las trabajadoras de ese tipo de profesiones, no sé si se puede llamar así, no tengan a su cargo hijos. Claro que sí, eso está bastante bien. Sin embargo, no veo un motivo por el cual esa persona deba ser recluida de la sociedad en una cárcel, mucho menos. Y se los explico. Eh, una cárcel está diseñada para aislar de la sociedad a las personas que representan un peligro directo para esta. Las trabajadoras de ese estilo no parecen serlo. Las cárceles no son un lugar seguro y les explicaré por qué. O depende del país y depende del sistema, depende de la corrupción que hay adentro y depende también del tipo de personas que hayan ahí. Tan solo en Ecuador, en este año, han habido 2 amotinamientos en los cuales se han reunido casi 300 personas muertas, degolladas, desolladas, decapitadas y asesinadas de formas muy macabras. Todos esos videos están en internet, se los pueden ver, no los recomiendo. Las cárceles pueden llegar a ser lugares muy peligrosos para todas las personas, a pesar de que se trate de lugares seguros. La verdad es algo que cuando uno se entera de esto, dan ganas de llorar porque no son cifras, no son números, son personas los que están allá adentro. Entonces, hay gente a la que se le paga para evitar que estas cosas pasen y no hacen bien su trabajo. Por ejemplo, estos amotinamientos se han dado por peleas de poder, el cartel de los choneros y el cartel de
está aliado con el cartel de Sinaloa, de México, y el cartel de los Tigres, creo que se llaman así, está aliado con el cartel de Jalisco Nueva Generación. Básicamente es como que el gobierno no, y las autoridades no tienen control sobre las cárceles. Es como si el único trabajo por el que se les paga no lo hacen bien. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la gente que va a la cárcel estará segura? O sea, se sabe que están ahí por algo, pero igualmente todos necesitan que sus derechos humanos sean protegidos. No sé si me voy a entender. Entonces, como que las cárceles no son un buen lugar para personas con delitos menores, mucho menos ante tal riesgo, si me voy a entender. Muchas gracias. Bien, bien. Walter, voy, voy a pedirte que sigamos la dinámica que hemos planteado. Vamos a darle la oportunidad de que vayan hablando en la medida que yo les vaya señalando. No pisemos a los demás. Y luego, bueno, de alguna manera me piden la palabra cuando pase la primera ronda para que esto no se convierta en algo caótico. Pero sí fue una respuesta atinada la que le diste a Omar y realmente con la cual coincido plenamente. Adrián, como habíamos quedado, adelante tú. Gracias. No me voy a meter en el tema de la prostitución, porque pues como han dicho, eso ya sería salirse del fondo del asunto, ¿no? En tema prisión, es cierto, Omar tiene una muy completa perspectiva de lo que es el sistema penitenciario en México. Solo por dar estadísticas, el 95% de los presidiarios son hombres. Y hasta donde yo tengo últimas estadísticas dadas, existen por lo menos 233,000 internos en mi país. También hay que ver esto. Se ha intentado paliar esta sobrepoblación con tratados y reglas como por ejemplo las reglas de Bangkok, que están allí para que las mujeres que no hayan cometido delitos muy graves, que es como no entren a prisión. Intentar siempre que la mujer no toque prisión y se opte por medidas alternativas de condena a la de la prisión, pues, ¿no? Corporal, ¿no? Prisión de la libertad, ¿no? Quitar la libertad. Y pues eso también puede explicar por qué hay tanta sobrepoblación en uno y tan poca población en el otro. Además de eso, hay que entender otras cosas que también afectan. Aquí se ha intentado mucho lo que es el sistema abreviado, está nuevo, es nueva implementación, que es básicamente un juicio express. Y también habría que ver y ponderar tanto en, ¿cómo se diría? Penas alternativas a la prisión. Además de eso, una conciliación previa para aquellos delitos que no sean graves. Esto habría que reforzarse un poco más y tiene razón también. Tenemos un modelo que en Suiza es muy exitoso, pero nuestros índices de criminalidad y los tipos de crímenes que suceden aquí en México comparados a los de Suiza son muy dispares. Y eso sería toda mi intervención. Perfecto, gracias Adrián. Ariel, te paso la palabra. Ariel. No, dame un minuto, no sé quién más quería dar su, ¿Cómo no? su opinión. Andrés. Primero, creo que era Andrés. Bien. Andrés. Andrés no habló todavía. Andrés primero, adelante. Dale. Bien, adelante. Hola, qué pena, espera. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, ¿desde qué posición puedo hablar? Presté servicio en el centro penitenciario durante un año y estudié 4 semestres de Derecho en los que se hablaron mucho sobre el derecho penal y investigaciones por internet. Me podría enfocar en la realidad penitenciaria, mientras ustedes pueden ser un poco más teóricos. Así que voy a dar mi punto de vista sobre la realidad penitenciaria. Ya había hablado un compañero mío sobre eso, y es que las cárceles no son seguras para ninguna persona que entre a la cárcel
por más delincuente que sea, no cumple con rehabilitación, para lo único que sirve es para apartar la gente de la sociedad, pero ni con nada más. Entonces, creo que la cárcel puede verse como una reja de pájaro sin ningún tipo de beneficio educativo, saludable, sin ningún tipo de beneficio emocional ni psicológico, ni de rehabilitación. Simplemente una caja de cartón en el que se mete alguien allá adentro y se vuelve mucho peor de como era antes de entrar. Eso acá en Colombia también es cierto, hay que contextualizar. Eso es mi apreciación. A ver qué tanto aprendo con ustedes hoy. Bueno, Ariel, ¿ya estás en condiciones de hablar o quieres que hable yo y después te paso la palabra? Adelante, No, Ariel. no, sí, ya estoy. Estaba Bien. atendiendo una cosa que me llamaron. ¿Me escuchan bien, sí, no? Sí. Ya. Bien. No, el tema en las cárceles es un mal necesario, por lo que en la cárcel se va la gente, se podría decir la gente de lo peor. No se puede escuchar fuerte, pero es verdad. Hay mucha gente que es asesina, gente que sí es culpable la mayoría de las veces de los cargos que se le imputan. Hay gente que también que no es, dame un minuto, que no es en ese momento, que no debería estar ahí, pero esos son los mínimos. Ahora, la cárcel en realidad es el reflejo de la sociedad como están dando. Eso me he dado cuenta aquí cuando he visto que la gente habla de la cárcel. Yo no he tenido la necesidad de ir. Un minuto, por favor. Bueno, parece que el compañero Ariel ha tenido un requerimiento familiar que lo va a ausentar por algún minuto. Entonces, mientras tanto, voy a ir yo poniendo mi apreciación. ¿Estás en condición? Adelante, Ariel. Dale, dale. Ya volví. Sí, es que estaba comiendo hace ratito y vino el Sí, gato y es muy bullicioso. Y lo metí a otra habitación. sí, no hay problema. Ya. Ujú. Estaba diciendo que la cárcel es un reflejo de la sociedad en cómo están viviendo. Por ejemplo, vos podés ver las cárceles de países más desarrollados y comparando con las cárceles de por acá son hoteles. Se podría decir que son hoteles porque no es que los allá vivan bien tampoco, pero en comparación tienen su propia celda, le dan ropa nueva, no nueva sino limpia, comen 2 o 3 veces al día, relativamente bien. En cambio aquí, no, la cárcel de aquí, ellos tienen que trabajar, la comida les llega muy mal, ellos trabajan por su comida ahí adentro. Por último, muchos no tienen una celda. En realidad, hay gente que ha construido casas dentro de la prisión y cobra alquileres por estar ahí. Y ahí mismo se trabaja y el sueldo es malísimo. Pero de que se puede sobrevivir, se puede. Y además hay demasiado movimiento de, de drogas y de narcotráfico. Yo veo que estaría bien, que está bien que hayan cárceles porque ahí como que se concentra todo ese mal, que si está en la sociedad pondría a la sociedad peor, pero se tendría que ver cómo mejorar ese mal para que desde la cárcel se vaya mejorando la sociedad, que vayan saliendo las personas. Muchos carcelarios aquí, personas que entran a la cárcel ya quedan marcados y ya su vida no es lo mismo. Si era arquitecto, si era profesional, ya salió y ya no va a conseguir trabajo de eso. A no ser que monte su empresa y nadie más sepa de eso. De ahí, las otras personas ya, algunas veces sí hay una regeneración, pero medio que a las malas, porque al estar
están necesitados de trabajo para vivir, para sobrevivir ahí, porque el Estado no le va a dar la cantidad suficiente para comer, para sobrevivir. Ya que afuera, si era un delincuente dado al mal, digamos, más que toda la flojera, ya va a estar acostumbrado a trabajar y aquí afuera va a ganar mucho más y puede hasta rehabilitarse en ese aspecto, no tanto yéndose al crimen. Pero por otro lado, ahí el crimen se aumenta más y es muy penosa la situación y se amplificaría. Las personas que están hacia el mal, ya viendo mal, se empeoran. Aunque hay algunos casos, algunas secciones de la misma cárcel, porque la cárcel está dividida en 4 fases. Bueno, al menos aquí tiene cuatro lugares, lo de crímenes bajos, y ahí va aumentando hasta el número 4, que ya son gente ya que debería estar en pena de muerte en otros países, que ya son violadores reincidentes, que son asesinos reincidentes, sicarios, o sea, presos ya muy peligrosos. Incluso eso se van a otras cárceles, porque también niveles de cárcel. La de aquí de mi ciudad es relativamente medio su nivel, pero hay otras cárceles en Potosí, en el lado de los Andes, que es la prisión más segura de toda Sudamérica, por lo que está en medio de la nada, no pueden escapar ahí, porque si escapan, primero está rodeado de unos acantilados, de unos precipicios, y también el frío los puede matar, o sea, no, es mejor quedarse en la cárcel que salir. Aparte que la corrupción en la justicia aquí es también muy alta. Si tienes mucho dinero, puedes salir libre, a menos que tu delito haya sido, digamos, matar a alguien más rico que vos. Ya no te va a dejar hacer esa corrupción, pero si es narcotráfico, si es cosas, delitos gubernamentales, pues puede mucha gente salir, o incluso hasta negocien con la familia, ¿no? Digamos. Suponete que yo te choque tu auto, bueno, yo te compro tu auto, pero no me metas preso. Incluso hay hasta casos de que la gente en caso de violación prefieren ya un arreglo económico porque lo ven de esa manera, lo ven como que, bueno, ya está hecho el daño, ya la violó la mujer, ya todo, pero metiéndolo preso no voy a sacar nada, no van a sacar ninguna compensación por eso. Aunque hay otra gente que Ariel, no también. O sea, Ariel, ¿sí? vamos redondeando. Uh-huh, Tómate un minuto más, un par de minutos más, pero trata de redondear. uh-huh, ¿M? Vamos a hacer que uh-huh. todo sea lo más dinámico posible. Ya, bueno, esa sería mi percepción. Ya de ahí podremos ver el tema cultural que hay en la gente que está en la cárcel, o el tema espiritual también, que es bastante amplio. Bueno, Bueno, y ya lo... entre medio de todos esos casos malos, que es la cárcel, hay algunos casos de que sí se mejora la gente, como decía. Hay lugares, más que todo en la fase 1, de delitos no tan fuertes de gente, de que hay iglesias, hay gente que ayuda y hay gente que se reforma, que se llega a reformar, o hay gente que se llega a empeorar. Ahí en la cárcel casi que no hay término medio, al menos aquí. Yo terminaría con eso, que no hay términos medios ahí, o se terminan de hacer delincuentes, asesinos y todo lo que vos querrás, o se recomponen y ya se hace gente trabajadora y mejor de lo que entró. Eso sería todo. Sí, esa es una buena conclusión con la que estoy de acuerdo. Me parece que no hay términos medios. O te reformas, lo cual creo que debe ser un porcentaje muy, pero extremadamente bajo los que se reforman, y los que se reforman son los que realmente han cometido delitos no muy graves. Y la otra es terminar de desviarse del camino y convertirse ya en un delincuente para siempre. No hay otra opción. Bueno, en el chat, el compañero y gran jefe Ares nos ha hecho algunas preguntas que yo voy a transmitir. Y una de ellas dice: ¿creen que las cárceles son universidades para delincuentes? Bueno, en mi opinión, sí lo son.
para los delincuentes, los delincuentes pesados son los grandes maestros de los delincuentes medios. Y después los delincuentes menores en realidad están totalmente atemorizados ahí, así que no sé si esos van a aprender algo o no. Van ahí a sobrevivir, van a la cárcel, no a aprender a ser delincuentes. Esos sobreviven como pueden. La otra pregunta que nos hace Ares es, ¿piensan que en algunos casos extremos es válida la pena de muerte? Vayan registrando las preguntas porque después me gustaría que ustedes den sus respuestas, ¿no? Las tienen ahí en el chat. Mi respuesta es, pena de muerte sí es válida en algunos casos y quizá en muchos casos. Yo justamente en mi participación tenía pensado mencionar la pena de muerte. Ya hicimos un debate sobre la pena de muerte y voy a refrescar algo que dije en ese entonces, lo voy a refrescar ahora. Yo creo que hay dos categorías de delitos, básicamente. O sea, hay muchos delitos, pero hay dos grandes categorías, que son los delitos menores, que son cualquier tipo de delito que no le hacen un daño grave a la gente, que no son crímenes, que no son violaciones, que no son secuestros. Esos son los que no son graves y los que no le dejan secuela a las personas, a las víctimas. Y bueno, y después están los otros delitos, que son los que cometen los grandes ampones, que son totalmente inmisericordios. Violaciones, crímenes a sangre fría, secuestro y toda esa gama. Bueno, narcotráfico también. Y yo para todos esos les daría la pena de muerte. Y como los sistemas legales muchas veces son bastante permisivos con esos delitos grandes, capaz que le dan condenas de 10 años, yo en realidad haría lo siguiente. Condenas de privación de libertad, ninguna pena de privación de libertad debería superar los 5 años. Pero también estas penas que no superen los 5 años deberían ser solamente para los delitos menores. Y todo delito grave, que son los que acabo de enumerar yo, todos esos delitos graves, pena de muerte, listo. Y que no sean procesos legales de 20 años, porque si no también están ocupando lugar en una cárcel. En una cárcel, en tanto hayan pruebas muy sustanciales, 1 año de proceso legal y la pena de muerte. En tanto, repito, en tanto las pruebas sean muy, muy, muy claras, evidentes, ¿no es cierto? Y la única razón por la cual yo no haría la pena de muerte es la debilidad justamente de los sistemas de investigación, de los sistemas judiciales, que muchas veces no garantizan que las pruebas sean fidedignas. Así que eso es algo que queda como un interrogante en esta opinión que yo estoy dando. La tercera pregunta que nos hace Ares es, ¿creen que los presos deberían trabajar? Sí. Les haría bien a ellos. Si conocen un oficio, podrían hacerlo en el oficio. Le haría bien a la sociedad, pero sobre todo les haría bien a ellos psicológicamente. Claro que no deberían ser trabajos forzados, deberían ser trabajos dentro de lo razonable. Y bueno, cobrando, bueno, sí, algún incentivo hay que darles. Y no solamente tendrían que trabajar, también tendrían que ocupar todo el tiempo durante un día con cuestiones recreativas, talleres artísticos o diferentes actividades de interés, mucha terapia psicológica y también condiciones habitacionales adecuadas. Condiciones adecuadas incluyen que no haya superpoblación. Y para que no haya superpoblación, un poco tendría que darse el requisito que yo mencioné al principio, que sería
penas no mayores de 5 años para los delincuentes menores y pena de muerte para todos los delincuentes graves. Veríamos ahí cómo no habría superpoblación en las cárceles. Y ahí empezaría a haber posibilidad de que los presos que son los no graves, tengan posibilidades de recuperación, de rehabilitación dentro de la cárcel y de reinserción una vez que salgan. Esa es mi participación por ahora. Y ahora, a ver si me quieren dar alguna señal. El que quiera hablar, desmutéese. No hable, desmutéese y yo voy a ir dándole las palabras. Bien. Water, te desmuteaste primero. Te paso la palabra para que des una opinión o una respuesta. La respuesta. Ok. Adelante. La primera pregunta era si creo que las cárceles son universidades para los presos. Bueno, primero que nada, perdón por el sonido de fondo. La pregunta me parece un poco ambigua. No sé si son universidades para que los presos sobrevivan o son universidades en cuanto al académico. Entonces, no sé muy bien. O para delinquir. Exactamente. Para que sobreviva, claro, pero la de que aprendan universidades en el sentido literal, eso seguro que no. En el sentido académico, seguro que no. Pero bueno, continúa, Walter. En ese caso, creo que sí, tal vez sí serían universidades para delinquir o para las personas para que aprendan a defenderse, porque se sabe que es un sistema muy hostil. La segunda pregunta es qué opinan sobre la pena de muerte en algunos casos, ¿no? Bueno, yo creo que ningún ser humano, o bueno, desde mi punto de vista moralista, ¿no?, debería tener derechos sobre la vida o la muerte de otros hermanos. Como tú, Jorge, ya lo expresaste, el sistema de investigación en cuanto a la pena de muerte sería muy inefectivo. Y la verdad, recuerdo una cita que nos decía bastante nuestro profesor cuando yo estaba en la escuela. Nos mencionaba lo siguiente, con regla en mano, claro, ¿no? Nos decía, la delincuencia tiene 3 destinos: el hospital, la cárcel o el cementerio. Yo creo que en el caso, al menos de las cárceles ecuatorianas y de muchas cárceles alrededor de Latinoamérica, conduce a los 3 mismos. Sí. La siguiente pregunta. Si creo que los presos deberían trabajar. Primero que nada, se debería tener también un control y un cuidado extremo, ya que varios trabajos requieren de ciertas herramientas y objetos que pueden llegar a ser usados en otras situaciones, si me entienden, ¿no? Qué sé yo, supongamos un costurero puede tener una aguja. ¿Cómo aseguramos que no saque la aguja del taller? ¿Sí me voy a entender? Entonces también se tiene que tener mucho cuidado por ese aspecto. Pero los sistemas de vigilancia y la tecnología permiten controlar eso, digo yo. Sí, pero se sabe que en muchas cárceles de Latinoamérica y de todo el mundo, los sistemas de vigilancia están muy mal. Por ejemplo, no sé si no había profundizado bien en el tema de los motines. Dentro de las cárceles del litoral y dentro de las cárceles que mencioné amotinadas, se encontraron granadas, ametralladoras, pero de talla militar, ¿sí me entienden? O sea, ¿cómo es posible que esas cosas pasen por el sistema de vigilancia que se supone que debe ser tan perfecto, ¿no? Claro. Entonces, si eso pasa en una cárcel, ¿cómo será con objetos que entran directamente, ¿no? Supongo yo, esa es mi opinión. Doy paso a mis siguientes compañeros. Claro, es que nada va a funcionar si el factor humano no funciona. Si el factor humano es inepto, o lo peor de todo, que me parece, o corrupto, que es lo más probable, nada va a funcionar. Omar, eras el siguiente que había pedido la palabra. Adelante. Sí, gracias. Bueno, para empezar de las cosas anteriores que mencionaron, estoy de acuerdo con todos porque podemos llegar a un consenso en el que las cárceles en Latinoamérica son pésimas. Yo pienso que vamos a estar de acuerdo en que el sistema penitenciario, por lo menos en esta región del mundo, es un sistema pésimo. También estoy muy de acuerdo
con lo que mencionó mi compañero Adrián sobre la justicia restaurativa, los medios alternos de solución de conflictos y el procedimiento abreviado, los juicios express. Eso es algo que México es pionero. Ningún país de Latinoamérica tiene esto. México es pionero en hacer estas actividades, precisamente copiadas del modelo norteamericano, del modelo estadounidense. En cuanto a las preguntas que hizo Ares sobre si son universidades del crimen, yo estaría en contra de decir que son universidades del crimen, porque considero que son más bien bolsas de trabajo. Es decir, un delincuente ya sabe delinquir antes de entrar en la cárcel, por eso precisamente entró. Entonces, cuando un delincuente entra a la cárcel, es porque ya sabe delinquir. Entonces, cuando entra en la cárcel, lo único que hace es buscar contactos, buscar trabajo, y puede ser sicario de algún cártel o de algún capo que esté ahí adentro de los penales de máxima seguridad en México, como se ha visto. Pero de ahí a que realmente aprendan adentro, no lo creo. Realmente donde aprenden es afuera. Es la pobreza las que los hacen delinquir, esas condiciones sociales adversas, las que hacen que el delincuente o una persona se vuelva mala, que una persona se vuelva delincuente. Eso es lo que es la universidad del crimen, la universidad de la vida. Es la vida cruel la que realmente te hace ser malo, no una cárcel. En la cárcel realmente el delincuente solamente llega a buscar trabajo y alguien más lo recluta o lo contrata para ser sicario o para ser miembro de alguna organización criminal. En cuanto a la pena de muerte, estoy de acuerdo con mi compañero Walter, con Sammy, y pues totalmente en contra de lo que dijo Jorge. La verdad es que me parece una estupidez pensar eso, de que él se va a los extremos. Dice, si no son crímenes graves, menos de 5 años. Y si son crímenes graves, pena de muerte. Y eso es totalmente equivocado. Eso es una aberración, eso, ¿no? Eso no consigo que Sería un alguien piense de esa paradigma forma. nuevo. No, ni siquiera eso. Y te voy a decir por qué. Mira, tú todo lo ves en blanco y negro, pero no es viendo los grises. Y mira, para empezar, el Estado no puede quitar lo que no te da. Y la vida no te la dio el Estado, por lo tanto no te la puede limitar. La libertad personal te la garantiza el Estado, por lo tanto te la puede limitar. El Estado sí te puede limitar la libertad, pero nunca la vida. Decía Santo Tomás de Aquino respecto a la pena de muerte, que solo Dios da y solo Dios quita la vida. El Estado no te puede privar de algo que no te dio. Eso nunca puede pasar. Yo por eso estoy totalmente en contra de la pena de muerte. Nunca, bajo ninguna circunstancia se puede permitir la pena de muerte. Y 5 años para los crímenes. ¿Y qué pasaría si fuera una violación en el que no hay una prueba consciente, una prueba fidedigna, una prueba plena? ¿Sería pena de muerte? Porque siempre va a caber la duda razonable. Nunca vamos a ser dueños de la verdad absoluta. Nunca vamos a saber si esa persona realmente cometió un homicidio para poderlo hacer. Y puede haber pruebas y puede parecer muy perfecta, pero siempre va a haber dudas. Siempre. Así sea un video, puede ser un video editado, pero siempre va a haber pruebas. Yo por eso voy a estar en contra de la pena de muerte. Ahora, de que si los presos deben de trabajar, en esto sí estoy a favor. Y precisamente era mi propuesta. Voy a decir mi propuesta para reformar el sistema penitenciario, si es que me lo permiten, y es desaparecer las cárceles, las cárceles en los países que desaparezcan, que ya no haya más cárceles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar islas fuera de territorio continental. Vamos a mandar a los condenados a esas islas, y los vamos a dejar que construyan una sociedad ellos solos, que si no pudieron adaptarse a las reglas de una sociedad establecida, entonces que ellos mismos construyan su sociedad. Si no pudieron adaptarse a una, tal vez estando en una isla, pueden adaptarse a una, pueden construir una. Y les voy a decir algo, lo de la ley de las moscas.
el señor de las moscas. Todo lugar donde se encuentren seres humanos debe de haber orden, debe de haber sociedad. Y van a ver cómo ellos solitos se van a organizar para no morir de hambre y van a tener que trabajar. Van a tener que trabajar, van a tener que construir sus casas, van a tener que cultivar sus alimentos. Y vamos a un segundo punto que me interesa mucho, que es la justicia restaurativa. El reparar el daño ocasionado. Por ejemplo, si a Jorge le queman su casa, por poner un ejemplo, le queman su casa o le hacen algo en su patrimonio, que es más fácil de reparar, ¿no te gustaría que esa persona que te hizo un daño, en vez de que se muera, en vez de que sea asesinado, o en vez de que pase su tiempo en la cárcel, mucho tiempo, o 5 años, como proponías, ¿no te gustaría más que esa persona te pagara el daño que hizo, que restaurara el daño que te hizo con dinero? Y pues trabajando, obviamente trabajando en un centro de estos que propongo, un centro penitenciario extracontinental, y que de esta forma te pueda solucionar el daño que provocó. Pero de ahí a que sea algo de pena de muerte o eso incluso está prohibido por tratados internacionales, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está prohibida la pena de muerte. De hecho, Estados Unidos tiene la pena de muerte, pero porque nunca firma tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, por esa parte, yo sí estoy en contra de la pena de muerte totalmente, al 100%, y de que los presos trabajen, claro que sí deben de trabajar, y pues esa es mi propuesta. Y ya los crímenes menores que no necesiten ser pues digamos, extraditados para que puedan tener a estas islas, pues sí podrían estar en ciclos de detención por lo menos 5 años, o más, ¿no? Incluso 10 años, no sé por qué irse a los extremos, 10 años, 20 años, así, no sé por qué irse a los extremos. Y ya con eso concluyo mi intervención de ahorita. Bueno, no hablen por ahora. El desmuteo significa que tienen intención de hablar. Adrián, te paso la palabra. Gracias. Respondiendo a las preguntas primero de Ares, a mí sí me parece que la cárcel es una universidad para los delincuentes. ¿Por qué? Porque en un sistema donde no hay esta sobrepoblación, sí pondrían a los de la misma clase de delito juntos, pero aquí no, están todos revueltos, inclusive sueltos. Entonces, que un vulgar ladrón se tope con un asesino o con una persona que vive de sicariato, evidentemente puede enriquecerse y puede pasar de un nivel a otro muy fácilmente. Piensan que algunos casos extremos es válida la pena de muerte. Internacionalmente, como dice Omar, está prohibida, inclusive por convenios internacionales. El Convenio Interamericano en Derechos Humanos también lo prohíbe y pide a aquellos países que lo hayan despenalizado, que hayan quitado esa sanción, no volverla a poner. Ahora, algo que me he dado cuenta bastante, y esto es deprimente, es que los tratados internacionales son solamente un acuerdo entre caballeros, digámoslo así. Debieran tener en teoría una capacidad coercitiva debido a que tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero si nos vamos a los hechos, hay cosas que se despenalizan y están rotundamente prohibidas por los derechos humanos. Hay algunos que nada más infringen una norma y le cae todo. Hay otros que se la viven rompiendo derechos humanos y no les ha caído nada. Entonces, realmente es una cuestión política. Si el día de mañana la mayoría está de acuerdo en que los prisioneros de alta peligrosidad debieran ser asesinados, estoy de acuerdo en que otras personas u otros sistemas jurídicos, como por ejemplo el filipino, estarían despenalizando la pena de muerte, o inclusive el brasileño, que aunque no la ha quitado, se le ha dado a los policías la potestad para abrir fuego en determinadas condiciones y, digamos, extrapolar sus funciones normales u ordinarias. Eso también es, a mi parecer, una forma de pena de muerte. ¿Creen que los presos deberían trabajar? Sí, y deberían cobrar por ello. ¿Por qué? Porque pues es una forma de reinserción y eso es lo que busca nuestro sistema jurídico, que además de, también Omar dijo, y es muy cierto, reparar el daño, también tenemos que procurar la reinserción. Yo estaría de acuerdo en negociar la vida del ser humano
pero sí, solo sí, ya preestablecimos que la vida del ser humano vale algo según su condición y según su forma, ¿no? Pero si yo personalmente considero que estas dos condiciones no las merece o no las debiera de tener el ser humano, si no, la vida del ser humano no vale ni por su circunstancia ni por su condición, pero si en el sistema jurídico en el que estamos estableciendo se determina que sí vale, a mi parecer podemos o podríamos, deberíamos dialogar si penalizar o no la pena de muerte. Eh, Omar habla de tirarlos a una isla para que construyan una sociedad así desde cero, ¿no? Eso ya se intentó en la isla de Norfolk, en Australia, y pues, seamos sinceros, eso también es ir en contra de la reinserción social, porque lo estás tirando a una isla y pues, ¿cómo lo vas a regresar? Literalmente lo tuviste que mandar a construir su propia civilización. ¿Y Es dónde está el construir un contacto? gueto, es. Así es un campo de Ah, concentración, un campo de concentración. y para eso mejor los eliminas, es más piadoso. Y no solamente eso, se supone que una parte importante del artículo 20 constitucional de México, parte de la reinserción social, es que él tenga contacto con su familia. Lo tiraste a una isla a chingar a su madre, pues cómo va a tener contacto con su familia. Y ya eso sería toda mi intervención. Perfecto. Andrés, en 30 segundos te doy la palabra. Sí, Omar menciona a ver, que, no se, que el Estado no puede quitar lo que no ha dado. A ver, sí lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, o sea, para eso está la ley. Y nada, Andrés, adelante. Gracias. Como siempre, lo más puntual posible. El tema sería Jorge dijo delitos menores, delitos mayores. Delitos menores, 5 años. Delitos mayores, pena de muerte. Otro compañero dijo que la pena de muerte no, y varios opinan, esa es bastante delicado, una opinión sobre la pena de muerte es bastante delicada. No entraré en eso, simplemente haré una intervención sobre el gusto que da de nosotros inventar cómo castigar. Bueno, este sí merece la pena de muerte. No, a él 10 años, no, tal vez 8. ¿Sí? Y nos creamos ahí un sistema para medir la gravedad, porque ese es el sistema que hay en las leyes. Tanta culpa, tantos meses más. Hubo preteritención y cosas así. Palabras de derecho locas. Hubo que como llamó a la prima y que como llamó a la tía, hay doble razón para creer que él sí estaba más... bueno, eso le da 1 año más. Bueno, perdón. Entonces, para concluir, claro, crear normas lo podríamos hacer muy bien y muy efectivo. Mejores normas que las que puso Jorge. Todos podríamos contribuir a crear, a tener ideas en cuanto a las penas, en cuanto a los castigos. ¿Sí? Se sale un poco esto del tema que es las cárceles, porque esto ya es un tema de delitos en general, ¿no? Pero como que estamos hablando como delitos penales, ¿no? Solo de, bueno, delitos menores serían delitos que no sean penales, pero, o sea, estamos hablando de matar o no, de violar o no, no estamos hablando de robar, bueno, sí estamos hablando de delitos menores, ¿no? Pero el punto es, nadie está seguro de la culpa de nadie. Somos seres humanos, las pruebas se equivocan, los seres humanos nos equivocamos. Y si le condenamos a la prueba mayor, que porque esa era, según la norma, según las pruebas, era un delito, delito mayor, delito mayor, delito menor, menos pena, delito mayor, pena de muerte, por ejemplo, dejémoslo así. Y si matamos a alguien que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado,
yo no sé, pero yo quisiera no matar a nadie y evitar matar a un inocente, porque yo creo que sí hay muchas circunstancias en las que las coincidencias pueden ser del tamaño del universo. Que, no sé, que tuve un hijo, que otra persona en otro lado del mundo que se llama como yo tuvo un hijo, le puso el mismo nombre a mi hijo, tienen la misma edad, nacieron el mismo día, a la misma hora, se casaron con las hermanas de cada una que está en otro país, etc. Todas esas coincidencias existen. Y sí ocurre de que una persona, todas las pruebas lo condenan, pero esta persona es inocente. Entonces yo creo que solamente por el hecho de arriesgarse a condenar a alguien inocente, no deberíamos tener condenas que no se puedan resarcir. Como por ejemplo, yo condeno a una persona a 20 años y a los 10 años nos damos cuenta que es inocente. Bueno, le damos su libertad y le damos plata y le pedimos perdón. Pero si ya está muerta, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Y el valor humano. Por ahí un compañero habló sobre el valor humano. El derecho a la vida es el primer derecho de los derechos humanos. O sea, estamos poniendo el derecho de nuestra vida por encima de cualquier valor humano, de cualquier valor en la existencia. Claro que debajo de cuerda los más poderosos no nos ven ningún valor, pero entonces las penas, no sé, creo que bajo la humildad humana deberíamos tal vez no tomar la medida de la pena de muerte y más bien como para decir, ¿en qué podemos contribuir? ¿Cuál sería la solución a mejorar un sistema penitenciario? Mejorar la obtención de pruebas. Yo creo que mejorar la obtención de pruebas sería un paso enorme. Estados Unidos creo que tiene un sistema de investigación increíble. Creo que es de los mejores del mundo. Bueno, en mi país, si a la vecina loca se le da... ¿Cuál era tu país? ¿Cómo? ¿Cuál era tu país? Colombia. Si Colombia. En mi país, si la vecina del lado de mi casa tiene una tiene mucho dinero y yo soy muy pobre y a ella se le ocurre decirme que yo la acoso sexualmente, yo puedo irme preso. Yo puedo irme preso porque ella es capaz de pagarle al fiscal. Ella es capaz de hacer muchos torcidos, de crear pruebas falsas, como dijo un amigo, es que hasta los videos se pueden editar. Entonces, si una persona, por ejemplo, en mi país, quiere mandarme presa y tiene mucho dinero, es capaz de hacerlo. Acá por eso la política es tan corrupta, porque todo el mundo le da miedo, porque los poderosos tienen el control de absolutamente. Pero bueno, el punto es, yo creo que la obtención de pruebas es enormemente importante. Ahora, ¿qué hacer para que la gente no vaya a la cárcel? Eso ya es otro cuento. Gracias. Claro, bueno, prevención, para que la gente no vaya a la cárcel. No nos vamos a meter adentro de su cabeza y los vamos a convertir en personas morales. Hay que fortalecer los sistemas de prevención ciudadana. A ver, veamos el chat un momento, por favor. Acá Ares pregunta a Omar, ¿y si alguien roba un pan y lo meten preso y dentro lo vuelven un delincuente? Eso, a ver, registralo, Omar, y enseguida te doy la palabra. A ver, ¿qué más? Ares dice, Jorge, otra pregunta. ¿Qué piensan? Registren todos esta pregunta. ¿Qué piensan de los niños que cometen crímenes? ¿Lo que se hace ahora con ellos está bien? ¿Tienen alguna mejor opción? Bueno, yo voy a responder esta pregunta antes de pasarle la posta a Omar para que responda a la pregunta anterior. Cuando Ares dice lo que se hace ahora con ellos está bien, supongo que se refiere a que los liberan y a que son inimputables. ¿Te referís a eso? No sé exactamente a qué te referís. Bueno, Ares está escribiendo una respuesta, intentando escribir una respuesta. Hay cárceles de menores también, eso puso. Bueno, a ver, las cárceles de menores suelen ser bastante parecidas a las de mayores.
suelen haber tratos crueles, pueden violarlos ahí adentro, y los que más necesitan una rehabilitación, actividades de rehabilitación, son justamente los menores. Y los que más posibilidades reales tienen de rehabilitarse son los menores. Así que, bueno, cárceles de menores, sí, pero no estas, no las que hay actualmente. Bueno, ¿y qué pienso yo de los niños que cometen crímenes? Bueno, no solo lo que se hace con ellos dentro de las cárceles, sino que, a ver, son niños que nacieron con una mala fortuna en la cabeza, o nacieron psicópatas, o nacieron de una familia que no les dio contención y por eso nacieron torcidos. O sea, es cuestión de análisis psicológico. Estoy mirando el chat. ¿Me permites poner un video de 3 minutos? Sí, dame un momento, Ares, y le voy a dar la posibilidad a Omar que te responda la pregunta que vos le habías hecho. Y luego pasamos a ese video de 3 minutos. Adelante, Omar. Ok, ¿ya me escuchan? Bueno. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo pienso que ya esta va a ser mi última intervención porque creo que ya me tengo que ir. Pero si me das un poco de minutos más para responder lo anterior, pero primero respondo a la pregunta de Ares. Okay. A ver, mira, sobre los que roban pan y se van a la cárcel. Mira, precisamente el objetivo de las prisiones, no sé a cuál prisión te refieres, pero por ejemplo, una prisión, la mejor prisión de México, vamos a poner de ejemplo, están divididos los presos por crímenes, de hecho. Están divididos los que han sido violadores están en un lado. Los que han sido asesinos están en otro lado. Los que son ladrones difamélicos, vaya, alguien que robó un pan en México no hay preso. Y si lo hay es porque le han fabricado algún otro delito. Pero de hecho, el robo difamélico, que es el robar por hambre, no es una posible causa de exclusión del delito. Si tú robas algo teniendo hambre, no vas preso. Es decir, si un buen abogado tiene la oportunidad de defender a esa persona, no lo van a meter preso. No lo van a meter preso si roba por comer. Es un delito que no alcanza prisión preventiva. Acá en México hay algo que son las medidas cautelares, precisamente la prisión preventiva, que es meter a una persona que aún no ha sido condenada por peligro a que se fugue. Eso está bien, pero también tiene sus desventajas. Pero creo que aquí en México no hay nadie por robar pan. No hay nadie por robar pan. Antes existía el delito de avigiato, que era robar gallinas, robar pollos para comer. Eso era muy, muy común, pero se derogó. Se derogó precisamente porque era muy perjudicial para los derechos humanos de las personas. Es decir, uno puede entender que un ser humano robe por hambre, y si roba algo en especie, como lo puede ser la comida, un pan, una manzana, un maíz, fruta para comer, no debería ir preso. No debería ir preso. Y bueno, me gustaría responderle algo a Adrián sobre lo que dijo de la extradición, del destierro. Yo pienso que él pensó que yo me refería al destierro, que es lo que hicieron en el Norfolk, en Australia y en Tasmania y en las colonias penitenciarias que Reino Unido hizo en el siglo XVIII y XIX en sus colonias, las colonias penitenciarias. Yo no me refería a eso. Yo nunca dije que los íbamos a dejar a su suerte. Omar, no. Disculpa, no te quiero cortar lo que estás diciendo, solo te quiero hacer una aclaración que me acaba de hacer Ares en el chat. Lo de robar pan no es literal robar comida, sino que Ares se refiere a que un menor cometa un delito menor, un delito chiquito, que puede no ser, ¿entendés? Puede no ser robar comida. Entonces, desde ese punto de vista, no lo tenemos que analizar en función de que hay una figura jurídica que es que el que roba para comer no tiene condena. Acláranos eso, por favor. Bueno, la verdad, esa pregunta de que si un niño chiquito o un menor
bueno, para empezar, está constitucionalmente en México, por lo menos, está prohibido que un menor, antes de los 14 años, ¿en dónde? ¿En España? ¿O en dónde? ¿En qué país? O no, no entiendo. Ya. Un momento, por favor. A ver, lo voy a leer. Fíjate vos también, Omar, el chat, al último. Sí, sí. Y lo meten preso, generalmente no sale mejor. No sale mejor persona, porque las prisiones de nuestros países no son cualquier cosa. Eso dice. Un delito menor, no un delito de menor. Ya entendí.